Buenos días. Bueno, tenemos ahí unos cuantos frentes abiertos. Tenemos abierto el frente de los ensayos, el frente del blog y el frente de la preparación de la entrevista oral, ¿vale? Ya más o menos por estas fechas, todavía no ha llegado el momento, pero ya sería adecuado ir empezando a recibir avisos de que, oye, que ya tengo lo del blog, o que mira, que mi ensayo va así o asao. ¿Vale? Eso por los dos frentes, esos del ensayo y del blog. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al asunto del ensayo de la entrevista oral, no os olvidéis, o sea, lo que tenéis que hacer es rememorar, en fin, tenéis mejor memoria que yo, entonces a lo mejor no os hace falta tanto, pero bueno, rememorar el castigo sin venganza, que me parece que os he puesto un enlace, no sé si lo puse, un enlace al texto, ¿no? Que está disponible en... Sí, os puse un enlace aquí, al texto del castigo sin venganza para refrescarlo un poquito, y tenéis también el enlace a la obra de teatro, ¿vale? De La Edad de la Ira, de Nando López, que es la que hemos elegido para hacer este ensayo. La intención era que no resultase muy gravoso, que bueno, uno ve esa obra de teatro y puede trabajarla. La idea es que tenéis que seleccionar un fragmento de cada una de las obras, del Castigo sin venganza y La Edad de la Ira, y en torno a una cuestión global plantear en una exposición oral de 10 minutos los recursos literarios que tienen que ver con esa cuestión global. Como esto contado así, bueno, pues se dice muy pronto, pero uno no sabe muy bien cómo hacerlo, tendremos la semana que viene una primera entrevista brevísima para centrar un poco el asunto, para ponerlo en marcha. Nada, de 5 minutitos. Para esa entrevista necesito que hayáis visto las dos obras, ¿no? El Castigo sin venganza ya lo vimos la mayor parte de nosotros, los que no, pues lo podéis ver o leer, y La Edad de la Ira, pues eso, hay que verla. Entonces, para la semana que viene necesito simplemente que tengáis vistas las dos obras, y estaría muy bien que tuvierais una idea, que hubierais reflexionado un poco sobre qué fragmentos os interesan o qué cuestiones globales pensáis que se pueden abordar, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a los frentes abiertos. Vamos ahora con... voy a ver si puedo en la sesión de hoy terminar, creo que terminar no voy a poder, pero voy a pasar muy rápido por... espera, que me gusta más este... sobre el neoclasicismo. Vale, un poquito menos. Vale. Digo que voy a pasar deprisa sobre el siglo XVIII, porque el siglo XVIII en literatura no tiene mucho que aportar. Me parece que ya hice una pequeña introducción. Venimos de una época del barroco, ¿no? De los siglos de oro, tanto del Renacimiento como del barroco, esplendorosa, ¿no? Con una producción literaria enorme. En el siglo XVIII tiene muchos valores, pero que no tienen que ver con la literatura. La ideología que impera es la ilustración. La ilustración lleva a fomentar el espíritu crítico y la razón, y aunque esto no sea necesariamente así, lo que se produjo es que hubo un descenso enorme del interés por la literatura de ficción y por la expresión de los sentimientos, de manera que narrativa y poesía descienden muchísimo, asciende mucho la producción científica y la producción ensayística, que es interesantísima, pero no es objeto de esta asignatura.
Entonces, como consecuencia de todo esto, la producción literaria y su interés, la producción literaria del siglo XVIII y su interés son muy pequeñas. Por eso voy a pasar deprisa. Decía que, me parece que el otro día llegué hasta aquí, decía que, digamos que en el siglo XVIII el movimiento ideológico, ¿no? El movimiento de las ideas sería la Ilustración, y el movimiento artístico relacionado directamente sería el neoclasicismo. La Ilustración, ya os hacéis idea, yo creo que lo comenté el otro día, se destaca en la Ilustración el racionalismo, la búsqueda del el predominio de la razón sobre el sentimiento y sobre la imaginación, la idea de progreso continuo, que estamos todavía ahí inmersos, ¿verdad?, en ese tipo de ideas, ¿no? La idea también de que la naturaleza se rige por unas normas que uno puede descubrir, la idea, el enciclopedismo, de que es posible sintetizar todos los conocimientos humanos, y hay interés, es cuando aparecen las primeras enciclopedias, y hay interés por recopilarlo, y luego los primeros atisbos, todavía no consolidados, de la tolerancia hacia otras ideas políticas y religiosas. En el caso de España, se producen varias cosas. Una, que estas ideas llegan desde Francia y se perciben como francesas, digamos, ¿no? Y así a los ilustrados españoles se les suele llamar afrancesados, y la percepción de ese movimiento no es tanto interna, sino como una injerencia o una influencia, depende de si considere positivo o negativo, extranjera. Eso por un lado. Por otro lado, suceden otras dos cosas que tienen que ver con la herencia potente, ¿no?, del siglo anterior. El siglo anterior en España, el siglo XVII, ha sido un siglo muy potente desde el punto de vista literario y muy potente desde el punto de vista político. España era una potencia política y por otro lado hay autores de primerísima fila, de muchísima calidad en el ámbito literario. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que, por ejemplo, en el ámbito teatral no termina de desaparecer la herencia barroca. Es verdad que se incorpora otra forma de hacer teatro, pero no desaparece la herencia barroca. La forma de hacer de Lope de Vega y de Calderón de la Borca y de Tirso de Molina continúan durante el siglo XVIII, con autores de menor importancia, como Antonio de Zamora o José de Cañizares, pero continúa. Eso por un lado, desde el punto de vista literario, y por otro lado, desde el punto de vista político y político-religioso, que como sabéis estaba muy unido en el XVII, también se produce una menor importancia de esa tolerancia religiosa. Digamos que los moldes religiosos se mantienen en la literatura neoclásica española. Bueno, aquí tenéis mencionados, porque aquí empiezo por, bueno, al hablar del siglo XVIII literario, empiezo hablando de la herencia barroca, esto que he dicho. Estos autores son, tanto Antonio de Zamora como José de Cañizares, son secundarios, continuadores del modo de hacer del siglo XVII, de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Sí destaca un poco más, tampoco vamos a decir que sea un revolucionario, ¿no?, ni un creador maravilloso, pero Ramón de la Cruz sí que tiene una influencia posterior de cierto calado a través de los sainetes, que son obras breves de intención costumbrista, que utilizan el humorismo y que no tienen pretensión más allá del entretenimiento.
si os fijáis en los títulos, El rastro por la mañana o La pradera de San Isidro, pues uno se hace idea del tono que tienen esos sainetes. Bueno, tuvo mucho éxito en su época y una cierta influencia posterior. Estos serían los que podríamos situar como continuadores, ¿no? La herencia barroca. Sería una primera tendencia dentro del siglo XVIII. Segunda tendencia dentro del siglo XVIII, el neoclasicismo. El neoclasicismo serían los herederos de... los herederos o los influidos por la Ilustración. La Ilustración ya había tenido lugar con anterioridad en Francia y en Alemania, y bueno, pues llega tarde. Ahora entramos en un periodo a partir del siglo XVIII en el que hasta el primer tercio del siglo XX España va con un retraso de consideración de décadas con respecto a los movimientos culturales europeos. Y es un retraso porque uno puede llevar una evolución paralela, pero lo que lleva España no es una evolución paralela. Es la misma evolución que el resto de Europa con un retraso de décadas, ¿no? Entra entonces el neoclasicismo en el siglo XVIII en España de la mano de políticas ilustradas, de ideas ilustradas, y la expresión estética de la Ilustración, se sustanciaría en esto: en clasicismo, academicismo, contención y didactismo. Clasicismo retorna a los clásicos, y retorno a los clásicos en el caso del teatro significa retorno a las tres unidades. Al respecto a las tres unidades, fijaos que eso supone, en el caso de España, digamos que eso en Francia se asienta, ¿no?, con cierta facilidad. En el caso de España y de Inglaterra, eso supone enfrentarse nada menos que a Shakespeare y Lope de Vega, ¿no? En el caso de España, el Lope de Vega. ¿Qué es lo que pasa? Que ni siquiera los teóricos más recalcitrantes del neoclasicismo se atreven a echar abajo la tradición de Lope de Vega. Entonces queda como edulcorado, ¿no? Lo que en Francia eran escritos de rechazo clarísimo a las obras que no respetan las tres unidades, en España pues es muy tímido, ¿no? El único autor de cierta relevancia que estrena obras en este estilo es Moratín, que lo veremos después. Bueno, clasicismo. Segundo, academicismo. La idea de que el arte debe seguir unas normas. Fijaos que estamos en la época, ya digo que en otros ámbitos es interesantísimo, pero no es el caso del literario, ¿no? Estamos en la época en la que empiezan a aflorar las reales academias, ¿no? Las reales academias. Bueno, pues detrás de esas reales academias está la idea de que el arte se rige por unas normas, uno debe aprender unas normas para ser un artista y debe ceñirse a ellas para lograr una gran obra. Como veis, es algo muy diferente a la percepción que tenemos ahora y a la percepción que venía del barroco, ¿no? Si pensáis en Góngora con sus poemas tan complejos, ¿no? De acertijos, puros acertijos. Pensáis en Lope de Vega con su falta de respeto por la regla de las tres unidades, por ejemplo, ¿no? O pensáis en Quevedo y en su búsqueda del concepto, haciendo caso omiso a la estructura a la estructura argumental e incluso del párrafo, ¿no? Bueno, pues si pensamos en todo eso, pues es opuesto a esas reglas. No tiene usted que seguir estas reglas para conseguir una gran obra. Esto sucede en el neoclasicismo. La contención: se rechaza la imaginación, la fantasía, la expresión de sentimientos. Claro, eso es un problema. No sé si es un problema o no para una sociedad, pero desde luego para la expresión literaria sin duda, ¿no?
Sería un debate interesante el ver si el... Perdón. Sería un debate interesante. Pues no sé qué debate interesante, porque han llamado y ya se me ha ido. Pues había un debate interesantísimo que se me ha ido. Bueno, sí, si el rechazo a la imaginación, la fantasía, la expresión de sentimientos y todo esto, si es un beneficio o no para una sociedad, ¿no? Pero en fin. Y la última característica del neoclasicismo que vamos a destacar es el didactismo. Hay los teóricos literarios de esta época que exponen que el sentido de la literatura es enseñar de una manera más atractiva. Claro, imaginaos la unión de todos estos factores. Tengo que seguir unas normas, mi objeto es estudiar, no debo excederme en la expresión de sentimientos ni en la fantasía. Claro, la literatura queda mucho más constreñida y pues hay menos productos de interés en esta época. Dentro del neoclasicismo destacamos, tiene toda la lógica del mundo, el ensayo. Este género que no nos había aparecido hasta ahora aparece en el neoclasicismo. El primer autor que vamos a destacar es Benito Jerónimo Feijoo, que tiene sus discursos que tratan sobre temas enormemente diversos. Que no os lleve a engaño, el título de Teatro Crítico Universal, uno puede pensar o bien que se trata de teatro, o bien que es teatro directamente, o bien que son ensayos sobre teatro. No. Son ensayitos breves, articulitos diríamos, bueno, articulitos no, artículos, sobre temas enormemente diversos. Habla desde temas sobre la igualdad de la mujer o sobre temas científicos de la época, filosóficos, de cualquier tema, ¿no? Tanto el Teatro Crítico Universal como las cartas eruditas y curiosas son una recopilación de ensayos. Vamos a leer así rápido, aunque sea para hacernos idea del tono, un articulito que no vamos a leer entero ni mucho menos así en clase, pero que bueno, echadle un vistazo en casa. He escogido este artículo porque es aparte de ser un ejemplo de un ensayo, recoge bien la percepción, el racionalismo de la época, ¿no? Venga, voy a ir leyendo, me saltaré trozos. Es un fragmento entonces de un ensayo de Benito Jerónimo Feijoo. En muchas producciones, no solo de la naturaleza, más aún del arte, encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprensión, otro género de primor misterioso, que cuando lisonjea el gusto, atormenta el entendimiento, que palpa el sentido y no puede descifrar la razón, y así, al querer explicarle, no encontrando voces ni conceptos que satisfagan la idea, se dejan caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene un no sé qué que agrada, que enamora, que hechiza, y no hay que pedirles revelación más clara de este natural misterio. Bueno, no hace falta, si estuvierais aquí en directo, seguro que habría alguien que enseguida diría que no se entiende bien. Efectivamente, yo preguntaría que por qué creéis que no se entiende bien, y le pasa como al Marqués de Santillana, ¿no? Que fue el primer autor oscuro que nos encontramos. Hay frases muy largas, esto es una frase, hay enumeraciones que hacen que el texto se haga más farragoso, hay subordinaciones, ¿no? Esto es una subordinación, esto es otra
otra subordinación, hay subordinadas, las subordinadas hacen también farragoso el texto, ¿no? Van como añadiendo información encapsulada dentro de la frase principal y aquello se hace más farragoso. Y hay incisos, ¿vale? O sea, tengo enumeraciones, subordinación, incisos. Eso es lo que hace que las frases sean largas y farragosas, ¿no? Con interrupciones. En lugar de ir directas, una frase sin subordinadas, una frase principal va directa a decir lo que quiere decir, ¿no? Una frase con incisos se interrumpe con explicaciones. Eso ya no es tan directo, te voy dando explicaciones. Una frase con incisos y enumeraciones se hace, por un lado, se interrumpe con los incisos y por otro lado se alarga con las enumeraciones, ¿no? Lo que se podría decir de una sola manera se reitera en esa enumeración. Y por último, tenemos subordinación, ¿y qué he dicho? Enumeraciones y subordinaciones, lo que he dicho hasta ahora. Y los incisos. No, la subordinación no estaba. Había dicho los incisos, ¿no? Y por último, no había dicho los incisos, perdón. Y otro elemento que hace que sea más difícil de entender son los incisos que interrumpen, que explican, ¿no? Alguna parte de la frase. Eso por un lado, crea la dificultad por ese lado, y la dificultad por otro lado por el propio vocabulario, que es culto, ¿no? Tenemos lisonjea, tenemos, desalentado en cierto sentido, en fin, hasta ahí. Bueno, seguimos. Bueno, la idea general, por hacer una paráfrasis, es que hay gentes que para explicar lo artístico se refieren a que tiene un no sé qué, y sobre eso va a tratar, sobre el no sé qué, este artículo. Entran en un edificio que al primer golpe que da en la vista los llena de gusto y admiración. Repasándole luego con un atento examen, no hallan ni que por su grandeza, ni por la copia de luz, ni por la preciosidad del material, ni por la exacta observancia de las reglas de arquitectura, exceda, ni aun acaso iguale a otros que han visto, sin tener que gustar o que admirar en ellos. Si les preguntan qué hayan de exquisito o primoroso en este, responden que tiene un no sé qué que embelesa. Bueno, sigue. No solo se extiende el no sé qué a los objetos gratos, pero también los enfadosos, lo del no sé qué. Intentamos, pues, en el presente discurso, explicar lo que nadie ha explicado, descifrar este natural enigma, sacar esta cosicosa de las misteriosas tinieblas en que ha estado hasta ahora, en fin, decir lo que es esto que todo el mundo dice que no sé qué es. O sea, quiere racionalizar el placer artístico. Dice, bueno, es que en lugar de decir un no sé qué, vamos a ver en qué consiste ese no sé qué y lo explicamos. Un poco lo que hacemos aquí en esta asignatura. Bueno, y habla de si los objetos compuestos o los simples son los que más agradan, en fin, luego entra en su disquisición. Me vale con que nos quedemos con el estilo de Feijóo, que es oscuro, denso, de frase larga, con términos cultos, ya habéis visto que mezclados también con términos coloquiales. Eso por un lado, y luego recordar también el tema de esa intención de racionalizar lo artístico, que va muy en línea con el neoclasicismo. Otro autor, estamos, ¿verdad?, dentro del neoclasicismo. Estábamos estudiando el 18, en el 18 habíamos visto que había una herencia barroca potente, que era una de las tendencias, otra de las tendencias, el neoclasicismo, y dentro de eso habíamos visto el ensayo y simplemente habíamos mencionado a Feijóo. Otro autor de ensayos, Gaspar Melchor de Jovellanos. A mí esto me parece la expresión última de que en este siglo pues no hay grandes expresiones artísticas. Fijaos, cuando en los libros de literatura se menciona como obra a estudiar el informe sobre la ley agraria, pues me parece a mí señal de que grandes obras literarias no debió haber, ¿no?
Algo escribió de teatro, podéis recordar El delincuente honrado, y bueno, el hecho de que se mencionen estas dos obras, el informe sobre la ley agraria y la memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas dentro de la literatura, es eso, expresión de que no hay mucho de dónde tirar. Fue, como se puede deducir del título de estas dos obras, un político relevante, Jovellanos. Terminamos la parte del ensayo con la mención a un autor de cierto interés, que es José Cadalso. José Cadalso tiene una evolución literaria vinculada a Europa. Evoluciona antes y más rápido, ¿no? Fijaos que tiene las cartas marruecas, se pueden situar dentro del neoclasicismo, pero es que él llega incluso dentro de su vida, ¿no?, al siguiente movimiento literario, Noches lúgubres, además de que tiene un título romántico 100%, ya daremos el romanticismo, ¿no? Pero solo con el título ya uno se hace idea, ¿no? Con Noches lúgubres llega al prerromanticismo, ¿no? Pero ahora estamos en el neoclasicismo, y lo que nos interesa aquí, dentro de las obras que podríamos considerar ensayísticas, las cartas marruecas. Las cartas marruecas es un modelo literariamente muy interesante y muy potente, que está basado en las cartas persas, lo tenéis aquí, en las cartas persas de Montesquieu. La idea es, ya digo, muy potente, y luego imitada, ¿no?, después hasta ahora mismo. La idea es que es una persona extranjera que recorre un país y se va sorprendiendo de las costumbres de ese país, ¿no? Las interpreta como, pues eso, como una persona externa que es, y entonces le llama la atención lo que sucede. En el caso de las cartas marruecas, como las cartas persas de Montesquieu, es un joven, bueno, en uno es persa y en otro marroquí, ¿no? En el caso de Cadalso, es un joven marroquí que recorre España y le escribe cartas a su maestro marroquí, sorprendiéndose de las costumbres españolas. Vamos a leer un fragmentito. Ya digo que el modelo es literariamente potente, es interesante, ¿no? Eso de introducir una persona ajena para que juzgue o vea con ojos nuevos unas costumbres, ¿no? Entonces, el modelo epistolar también es muy interesante, porque tiene un interlocutor que contesta, en este caso se encuentra y que sirve como referente, ¿no?, y para cambiar el sentido de lo que se está diciendo. Es interesante. Vamos a leer un fragmentito. La carta primera de Gazel a Ben Belay, sí. He logrado quedarme en España después del regreso de nuestro embajador, como lo deseaba muchos días ha, y te lo escribí varias veces durante su mansión en Madrid. Mi ánimo era viajar con utilidad, y este objeto no puede siempre lograrse en la comitiva de los grandes señores, particularmente asiáticos y africanos. Estos no ven, digámoslo así, sino la superficie de la tierra por donde pasan. Su Fausto, los ningunos antecedentes por donde indagar las cosas dignas de conocerse, el número de sus criados, la ignorancia de las lenguas, los sospechosos que deben ser en los países por donde transiten y otros motivos, les impiden muchos medios que se ofrecen al particular que viaja con menos nota. Bueno, fijaos que es el estilo es similar al de Feijóo, por lo menos, no llega tanto, ¿no?, pero por lo menos en la longitud de las frases, en el vocabulario culto. Aquí yo destacaría que bueno, no hay demasiado, no se respeta el decoro, ¿no? Este personaje marroquí que se mueve por España habla como un escritor culto del 18 español, ¿no? Digamos, habla como Cadalso más que como su personaje. Bueno,
Me hallo vestido como estos cristianos, introducido en muchas de sus casas, poseyendo su idioma, y en amistad muy estrecha con un cristiano llamado Nuño Núñez, que es hombre que ha pasado por muchas vicisitudes de la suerte, carreras y métodos de vida. Se halla ahora separado del mundo y, según su expresión, encarcelado dentro de sí mismo. En su compañía, bueno, etc. Pasamos a otra carta, la carta 38. Uno de los defectos de la nación española, según el sentir de los demás europeos, es el orgullo. Si esto es así, es muy extraña la proporción en que este vicio se nota entre los españoles, pues crece según disminuye el carácter del sujeto, parecido en algo a lo que los físicos dicen haber hallado en el descenso de los graves hacia el centro, tendencia que crece mientras más baja el cuerpo que la contiene. Fijaos, esta referencia a lo científico es muy propia del 18, esa búsqueda de la razón y esa valoración de la razón, de la ciencia, ¿no?, que no hemos encontrado hasta ahora. No lo hemos encontrado ni en Lope, ni en Quevedo, ni en Góngora, ni en Tirso de Molina, no es eso, ¿no? El rey lava los pies a 12 pobres en ciertos días del año, acompañado de sus hijos, con tanta humildad que yo, sin entender el sentido religioso de esta ceremonia, cuando asistí a ella me llené de ternura y prorrumpí en lágrimas. Los magnates o nobles de primera jerarquía, etc. Todo lo dicho es poco en comparación de la vanidad de un hidalgo de aldea. Este se pasea majestuosamente en la triste plaza de su pobre lugar, embozado en su mala capa, contemplando el escudo de armas que cubre la puerta de su casa medio caída, y dando gracias a la providencia divina de haberle hecho don fulano de tal. No se quitará el sombrero, pues lo pudiera hacer sin embarazarse. No saludará al forastero que llega al mesón, aunque sea el general de la provincia o el presidente del primer tribunal de ella. Lo más que se digna hacer es preguntar si el forastero es de casa solar conocida al fuero de Castilla, qué escudo es el de sus armas y si tiene parientes conocidos en aquellas cercanías. Bueno, lo dejamos ahí. Fijaos cómo esto enlaza con la figura del escudero, del Lazarillo, ¿no? Parece que esta figura y con el Quijote, ¿no? Esta figura del noble de aldea que tiene más orgullo que sentido común es algo que desde el 16 hasta el 18 por lo menos lo tenemos presente, y ya veremos más adelante que un poquito más. Bueno, os recomiendo que leáis estos fragmentitos, sí, ¿no? Aquí habla de los toros al final, es una visión interesante, ¿no? Tiene el interés literario de la potencia del género epistolar y del punto de vista externo y del interlocutor, tiene esa potencia, tiene el estilo propio del siglo XVIII, esa frase larga, con incisos, con enumeraciones, con vocabulario culto, que nos resulta bastante ajena, y bueno, eso es en esencia las cartas marruecas, que ya digo que son interesantes. Ese es Cadalso. Sigo para adelante, que voy para bingo. El teatro. Rememoro, estamos dentro del neoclasicismo, hemos hablado del ensayo, que tiene ahí un par de cultivadores de interés, y llegamos al teatro. Y en el teatro hay ahí una oposición entre los partidarios de la antigua escuela de Lope de Vega y los partidarios de la nueva escuela neoclásica, que lo que hace es recuperar los clásicos y la regla de las 3 unidades. De Leandro Fernández de Moratín interesa el hecho de que en sus obras respeta las 3 unidades y el hecho clarísimo de que hay una intuición, mira, de lo que pone aquí, de instruir deleitando, una intención didáctica. Ejemplo de ello son El sí de las niñas, que es su obra más conocida, y El viejo y la niña, que es fácil de recordar porque se trasluce cuál es el tema del que trata, que es el mismo que en El sí de las niñas, del que vamos a leer un fragmento ahora. Trata de los matrimonios concertados entre mujeres o niñas de corta edad y hombres mayores.
Sobre esto ya encontramos textos satíricos en siglos anteriores, en el XVI y en el XVII ya se veía mal esta distancia tan grande entre los cónyuges, ¿no? De los matrimonios concertados. Y en el neoclasicismo ya sí que hay un ataque muy, muy claro contra estas costumbres que se consideran bárbaras. Ya digo que es el tema central, la enseñanza central de tanto del sí de las niñas como del viejo y la niña es esa, ¿no? No casemos, no obliguemos a nuestras niñas o a nuestras mujeres jóvenes a casarse con viejos. Esa sería la enseñanza, esa sátira, o sea, esa crítica social de contenida en esas dos obras. Vamos a leer un fragmentito del sí de las niñas. El sí de las niñas es una obra sencilla, bien compuesta, que lo que respeta las tres unidades. Se suele destacar como ese el final en el que termina en un amanecer, ¿no? Que parece iluminar aquello que parece que se está sumiendo en una oscuridad, ¿no? Porque, pues eso, la oscuridad del matrimonio concertado entre una niña y un viejo, y como al final se abre la luz, ¿no? Ese paralelismo entre la escenografía, que por supuesto se centra en un único lugar, y en 24 horas la escenografía que incluye un amanecer al final y cómo se ilumina la trama, ¿no? Digamos. Bueno, vamos a leer un fragmentito. Están en escena don Diego y doña Francisca. Don Diego: ¿Usted no habrá dormido bien esta noche? No, señor. ¿Y usted? Tampoco. Ha hecho demasiado calor. ¿Está usted desazonada? Alguna cosa. ¿Qué siente usted? Se sienta al lado de doña Francisca. No es nada, así un poco de nada, no tengo nada. Algo será, porque la veo usted muy abatida, llorosa, inquieta. ¿Qué tiene usted, Paquita? ¿No sabe usted que la quiero tanto? Sí, señor. Pues ¿por qué no hace usted más confianza de mí? ¿Piensa usted que no tendré yo mucho gusto en hallar ocasiones de complacerla? Ya lo sé. Pues ¿cómo, sabiendo que tiene usted un amigo, no desahoga con él su corazón? Porque eso mismo me obliga a callar. ¿Eso quiere decir que tal vez soy yo la causa de su pesadumbre de usted? No, señor, usted nada me ha ofendido. No es de usted de quien yo me debo quejar. Pues ¿de quién, hija mía? Venga usted acá. Estos son el viejo y la niña, ¿no? Para entendernos. El personaje de don Diego, que es el viejo, no se retrata como un viejo repelente sin sentimientos, sino se retrata así, ¿no? Como una persona sensible. Si os fijáis, aquí tenemos unos diálogos costumbristas pues bastante bien logrados, ¿no? Este primer fragmento, hasta aquí, ¿no? En realidad, pues lo que refleja es un diálogo cotidiano que, bueno, que marca bastante bien la acción. El resto de la obra se centra en la evolución de don Diego, que al final, pues, o sea, que va dándose cuenta de que ese deseo suyo, esa intención suya de casarse con doña Francisca, pues no es procedente, porque hay otro joven que es más procedente, ¿no? Y ese es el amanecer, ese darse cuenta de don Diego de que él es un viejo y que no le corresponde. Ese es el amanecer, ¿no? Ese darse cuenta de que eso es así y dar paso al matrimonio por amor. Ese es el amanecer, digamos, moral, ¿no? Y que va en paralelo con un amanecer escenográfico, ¿no? Que se va iluminando la escena. Bueno, leemos otro fragmento por aquí. De este texto sí que os voy a pedir que lo leáis, es muy sencillo, ya veis. Que lo leáis, el fragmento de las cartas marruecas y el fragmento de El sí de las niñas completo, ¿no? Bueno, veis que se reflexiona directamente sobre el núcleo del asunto, digamos que no se deja a la interpretación del lector, sino que se
transmite esa intención didáctica de manera directa y clara, ¿no? ¿Cuánto va que si la dejasen a usted entera libertad para elección no se casaría conmigo? Vale, va directamente, va indagando don Diego sobre los motivos de doña Francisca. Bueno, pues hasta ahí nos vale, ya digo, leed completo el fragmento de las cartas marrocas y de sí de las niñas. El no sé qué, os lo perdono, fíjate. ¿Dónde estamos? Por aquí. Bueno, pues este era Moratín. Y ya terminamos. Os dije que no sabía si me iba a dar tiempo, pero el 18 facilita que se termine pronto con él, ¿no? Y empezaremos en la próxima clase sobre historia de la literatura, empezaremos con el romanticismo, que tiene más contenido, más creación, ¿no?, literaria. Fijaos que ya estamos en el prerromanticismo. Hemos dicho que en el 18 estaba la continuación del teatro barroco, estaba en las obras, el neoclasicismo propiamente dicho, que estaría ahí enmarcado. O sea, hemos hablado dentro del neoclasicismo de ensayo y de teatro. Y por último hablamos del prerromanticismo, que en el prerromanticismo el único autor en el que vemos rasgos románticos ya es en Cadalso, que lo mencionamos, recordáis, también dentro del neoclasicismo, porque tiene esas dos vertientes. Y es Cadalso el único autor porque tiene una educación que no es tanto española como inglesa y francesa. Y entonces, pues tiene una evolución literaria paralela a esas historias de la literatura, ¿no?, esos contextos literarios. Y bueno, pues nada, lo que dije antes. Noches lúgubres, que narra la desesperación de un enamorado por la muerte de su amada, que es un tema plenamente romántico, que ya veremos qué significa el romanticismo en la siguiente clase de historia de la literatura. Pues nada, que José Cadalso es el único que tiene ya rasgos prerrománticos, o plenamente románticos, diría yo, como son el gusto por la noche, por la muerte, por lo lúgubre, el gusto por lo medieval también, ¿no?, que vemos en esta obra de don Sancho García, el gusto por lo exótico, todo eso lo encontramos en Cadalso. Y pues hasta aquí el siglo XVIII, que he acabado con él con rapidez y eficacia. Y nada más. Mañana, os recuerdo, por si lo veis el vídeo hoy, mañana a partir del recreo está el Festival Pink. Os voy a poner aquí, si escribís, que es el festival de música del instituto. A ver, si escribís Twitter Rosa Chacel y llegáis a Twitter, os mandé un correo también en algún momento a todos los alumnos, pero bueno. No, aquí en el perfil de Twitter de Rosa Chacel, pues aquí veis esta es la explicación. No tiene que ver de con la Pink, rutina de trabajo, con los deberes de los alumnos. La idea es calla un momento, la recogida de datos para la administración, sino que tiene que ver con pues nosotros, pone play, con los alumnos, los profesores, con la comunidad, con el instituto en general. Este vídeo. Bueno, pues estaba hablando a pesar Al de... principio, hace 2 años, había surgido la idea de celebrar un festival musical y se enmarcó en el Día Solidario. Ahí, vale. Aquí digo, si la idea es que se va a hacer el festival de música en un directo de YouTube. Y para entrar en ese directo de YouTube se venden entradas, bueno, un poquito virtuales porque luego uno puede... y el dinero de las entradas va todo a Cerca y Lejos, que es una ONG con la que colaboramos desde hace años para el sostenimiento de una escuela infantil en Camerún.
en este enlace se pueden comprar las entradas. Se pueden comprar las entradas y se pueden comprar también las entradas para el concierto online y y se pueden comprar también tarjetas de regala palabras, ¿vale? Que son muy chulas, recogen etimologías, ¿no? Médico es la que piensa, el que cuida, quienes curan, dice de dónde viene y tiene un dibujo que ha hecho una compañera vuestra de instituto. Bueno, pues nada, como consecuencia de todo esto y siguiendo las instrucciones del equipo directivo, pues no habrá clase después del recreo, de manera que mañana no colgaré nada de clases, y sí que os pido que os pongáis un poco al día de esas cosas que tenemos pendientes, ¿no? De ensayo, blog y preparación del oral. Venga, nos vemos.